Ya. Entonces voy a ir grabando la clase, ¿ya? Para subirlo luego a la plataforma. Lo que les decía, la última parte que vimos el día martes, resolvimos un ejercicio aplicando la ley de Newton de la viscosidad, pero además hicimos una gráfica, es decir, hicimos el perfil de velocidad y creo que también el perfil del esfuerzo de corte. Tal vez no ha quedado totalmente claro. Entonces, el día de hoy, al manejar sistemas de coordenadas, vamos a trabajar y vamos a elaborar diferentes perfiles, tanto de velocidad como de esfuerzo de corte. Entonces, voy a comenzar. En este primer caso, fíjense, tengo, y tomen en cuenta siempre esta nota que pongo acá abajo, ¿no? Se trata en este primer caso de dos placas fijas, que quiere decir que no están en movimiento. Ahora, ¿cómo va a ser ese perfil de velocidad? Va a tener forma de, como lo pueden observar acá, si yo uno todas las líneas de velocidad, va a tener forma parabólica. ¿Por qué razón? Porque si las placas son fijas, el fluido, por las condiciones límites que hablamos la anterior clase, va a adquirir la velocidad que tiene la placa. En este caso, la velocidad de la placa inferior es cero, por lo tanto, la velocidad del fluido va a ser cero. En la parte superior, como la otra placa también está fija, no está en movimiento, mi velocidad también va a ser cero, ¿no? ¿Dónde voy a obtener la velocidad máxima? La velocidad máxima voy a obtener en este punto. Si yo tuviese esta distancia, ¿a qué distancia obtendría la velocidad máxima? Más en la mitad, ¿no? En la mitad de las dos placas. Ahora, ¿cómo sería el perfil del esfuerzo de corte? En este caso, y comparando, claro, ya lo hicimos también en la anterior clase, pero lo vamos a volver a explicar. Seguimos con las dos placas, son las placas fijas, entonces, ¿dónde voy a obtener el mayor esfuerzo de corte? Si la velocidad es cero acá, significa que mi esfuerzo de corte es máximo. Entonces, en este punto, el tau va a ser máximo. Lo mismo en la placa inferior. La velocidad es cero, por lo tanto, el esfuerzo de corte también va a ser máximo. En el punto medio, la velocidad era máxima. ¿Cómo va a ser mi esfuerzo de corte? Mi esfuerzo de corte va a ser nulo y tiene forma lineal, ¿no? Lineal, pero de esta manera. ¿Por qué razón? No se olviden, y hemos comparado, ¿no? La ley de la viscosidad de Newton y hemos dicho que se comporta y le hemos comparado con una línea recta y hemos dicho que va a tener forma recta. Por esa razón, entonces, nuestro esfuerzo de corte son una línea por acá y la otra línea en este otro sentido, ¿no? Ese sería el perfil de velocidad y de esfuerzo de corte para cuando se me presentan dos placas fijas. Ahora, ¿qué ocurre en este otro caso? En este otro caso, la placa superior se está moviendo, por eso le puse este movimiento hacia la derecha. En cambio, la placa inferior está fija. ¿Qué va a ocurrir? En este punto, el fluido va a adquirir la velocidad de la placa. Como está en reposo o está fija, la velocidad va a ser cero. En cambio, en este otro punto, como la placa superior se está moviendo, ahí voy a obtener la velocidad máxima. También va a tener forma, pero la mitad de una parábola. Ahora, en el caso del esfuerzo de corte, ¿cómo va a ser el perfil? En este punto, como la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte va a ser nulo. Sin embargo, en este otro punto, como es placa móvil, la velocidad es cero y por tanto mi esfuerzo de corte va a ser máximo. Va a ser máximo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ir haciendo varios ejemplos. No se adelanten en eso, pero sobre este primer caso, háganme las consultas que deseen. ¿Se entiende, ingeniera? Ya, perfecto. Deme un minutito, van a disculpar, es que acá yo tengo 3 perros y de verdad que son terribles. Un minutito, por favor, ¿ya?
Ya los boté. Son mis 3 alumnos presenciales, mis 3 perros. Ya, entonces sigamos. Este es nuestro primer perfil. Continuaremos entonces. Acá hay otro ejemplo, un poquito más complejo y tiene también parte analítica para resolver. ¿Qué dice el enunciado? Dice un fluido newtoniano. ¿Qué quiere decir? Que cumple o se ajusta a la ley de Newton de la viscosidad. Fluye con flujo laminar. Esto también es importante. La ley de Newton se cumple siempre y cuando yo estoy considerando mi flujo laminar. Por una rendija formada por 2 paredes planas, separadas una distancia 2D, como se ve en la figura. Entonces yo acá veo la figura. ¿Cuáles son esas paredes planas? Esta es una pared plana y esta es la otra pared plana. Están separadas una distancia 2D, me dice. Aparte me da en este gráfico la longitud de esta rendija, ¿no? Y la entrada del fluido también me marca. Entonces, ¿qué me dice? Para este caso, mediante balances envolventes se obtuvo que, obviamente que ha debido ser un trabajo experimental de mucho tiempo, pero ¿qué se ha obtenido? Para el esfuerzo de corte, se ha obtenido lo siguiente, tau XZ entre corchetes P sub 0 menos P sub L. Las P son las presiones, sobre L multiplicado por X. Para la velocidad local se ha obtenido B sub Z igual a P sub 0 menos P sub L multiplicado por D al cuadrado sobre 24L. Y además esto multiplica a 1 menos X sobre D al cuadrado. Ahora, ¿qué me pregunto? Me dice, determine el sistema de coordenadas y su ubicación. Como inciso B, determine el esfuerzo de corte sobre cada pared. Y el inciso C, ¿cuál sería el valor de la velocidad máxima? Son 3 interrogantes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a comenzar con el inciso A. Me pide determinar el sistema de coordenadas, ¿qué más era? Y su ubicación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Acá yo me fijo que el fluido está entrando de arriba hacia abajo. Esta es una pared o una rendija y esta es la otra. La distancia es 2D. ¿Cómo va a ser o dónde voy a ubicar mis coordenadas, mi plano, en otras palabras, mi plano de X y Z en este caso? Yo me voy a basar nuevamente en esto. Ya les expliqué igual la última clase algo de esta parte, ¿no? Pero lo voy a volver a hacer ahora. ¿Qué me indica X? Me indica la dirección de propagación, transmisión y propagación de lo que es la cantidad de movimiento. Por esa razón le estoy denominando X al eje horizontal. Y dirección del movimiento me va a indicar el eje Z. ¿En qué sentido se está moviendo mi fluido? Se está moviendo verticalmente hacia abajo. Entonces, y por esa razón Z es mi eje vertical hacia abajo. Ahora, ¿por qué ubico al centro? Podía ubicar en este extremo, en este otro extremo, acá o acá. Ubico al centro por comodidad y simplicidad. ¿Por qué razón? Porque me pide posteriormente hacer algunos cálculos. Si yo asumo que mi eje de coordenadas esté en este punto, ¿cuánto sería esta distancia? ¿Quién me dice? D. D. ¿Y cuánto sería esta otra distancia? Menos D. Menos D, correcto, menos D. Entonces, por esa razón yo estoy ubicando en el punto central, ¿ya? Entonces, me pedía determinar el eje de coordenadas, ya lo tengo, ¿no? Ya he ubicado. El eje vertical es Z y el eje horizontal es X. Ya hemos respondido. Entonces, según el dato del problema, ¿desde dónde va a ir el fluido? Desde P sub 0. Voy a ubicar acá P sub 0 hasta P sub L. Este último punto, ¿no? Después de pasar o transitar toda la distancia L. Entonces, mi eje de coordenadas está en este punto. Ya estaría respondido el inciso A. ¿Alguna pregunta hasta acá? Completaré los 3 incisos, a ver, y si hay algo que preguntar, me preguntan luego. En el inciso B dice, determine el esfuerzo de corte. Voy a volver a las preguntas porque no veo. Determine el esfuerzo de corte sobre cada pared. Ya, entonces acá, ¿qué tipo de análisis voy a hacer?
He vuelto a graficar o a repetir mi gráfica en otras palabras. Ya habíamos identificado esto en el inciso anterior, el más D y el menos D. Hemos ubicado al centro, ya sabemos que acá está P sub 0, acá P sub L. ¿No? Ahora, debido a que las rendijas no se mueven, están fijas, ¿cómo va a ser el perfil de velocidad? Va a ser nuevamente como en el caso anterior que les explicaba, va a tener forma de parábola. Pero ¿qué forma? Hacia abajo, de esta manera, ¿no? Este es mi perfil de velocidad. Acá le pongamos. Perfil de velocidad. Perfil de velocidad. Donde tengo la velocidad nula o cero en este punto, porque no se mueve esa placa o rendija, y también en este otro punto. Mi velocidad máxima va a estar ubicado en ese punto, ¿no? Me pedía el perfil del esfuerzo de corte, calcular el esfuerzo de corte, pero les terminaré de explicar esta parte. Y entonces ya tenemos acá el perfil de velocidad. Este otro es el perfil del esfuerzo de corte. Y si hago una comparación con lo que les mostraba igual al principio, va a tener la misma forma, porque mis dos rendijas son fijas. Entonces, el tau máximo voy a obtener en este punto. Tau máximo, esfuerzo de corte máximo, tau cero, esfuerzo de corte cero, y tau máximo nuevamente, esfuerzo de corte máximo. Eso en forma gráfica, ¿no? Hemos hecho el perfil de velocidad y de esfuerzo de corte, donde las placas o las rendijas son fijas. Ahora, ¿qué nos pedía? Determinar el esfuerzo de corte en ambas paredes. Como nos da esta ecuación, el problema, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sustituir, me está pidiendo en ambas paredes, me pide el esfuerzo de corte en esta pared y en esta otra pared. Y hace rato ya habíamos dicho, ¿no? Esto, por nuestros ejes de referencia, esto es más D y esto es menos D. Entonces, con esa información, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos esfuerzos de corte? La única diferencia va a ser el signo. El uno va a ser positivo y el otro negativo, ¿no? Nada más. Y la última pregunta. Me dice, ¿cuál sería el valor de la velocidad? A ver, volvamos, no veo la pregunta. ¿Cuál sería el valor de la velocidad máxima? Entonces, ¿dónde voy a obtener la velocidad máxima? Fíjense, mi eje Z está pasando por la mitad de la abertura de estas dos rendijas. ¿Cuánto vale X en este punto? 0. 0. Entonces, X en ese punto es el origen, en otras palabras, X0. Entonces, ¿cómo obtengo la velocidad máxima? Voy a reemplazar ese X igual a 0. Acuérdense que nos dieron también esta fórmula de la velocidad, B sub Z igual a todo eso. Y reemplazo el valor de X con lo que dijimos, con el valor de 0. Al reemplazar, este término desaparece. Si yo multiplico esto por 1, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, mi velocidad máxima va a estar definido como P sub 0 menos P sub L por D al cuadrado sobre 24L. ¿Dónde está ubicado vectorialmente esa velocidad? En este punto, que parece que no lo he graficado. Esa es mi velocidad máxima. ¿Ya? Estaría resuelto este primer problema. Ahora sí, si tienen algo que consultar o que no se haya entendido. Ingeniera, ¿esa fórmula la da el ejercicio? Sí, voy a retornar a la pregunta. Fíjense, nos da ambas cosas. Es parte del enunciado, inclusive Ya. el gráfico, ¿ya? Está bien, gracias. Ya. ¿Otra consulta? Sí, ingeniera, ese, el D y el menos D, ¿de qué parte sale o cómo? El menos D y el más D, ¿de dónde sale? Sí, Ya. Si yo estoy considerando que este es el origen de mi plano cartesiano, en otras palabras, todo
todo sobre esta recta numérica, sobre X, sobre el eje horizontal, todo lo que sea o mida al lado derecho va a ser positivo y todo lo que mida al lado izquierdo va a ser negativo. En otras palabras, tendría esto, acá más X y menos X. Entonces, de ahí sale, ¿no? El más D y el menos D. Ah, ya. O ¿Ya? sea, tomamos la figura como si estuviera en 2D o en 3D. En 2D, en 2D. Ah, ya. Gracias. Muy bien esa tu pregunta y además aclaración. Solamente en 2D porque acá tengo Z y X. Si fuese en 3D ya sería mucho más complejo, ¿no? Pero por las ecuaciones que nos dan es solamente en 2 dimensiones que voy a considerar. ¿Algo más? Ya, seguimos con otro ejemplo. Me dice, se tiene un sistema de 2 placas planas horizontales, separadas una distancia A, por un fluido de viscosidad mu. La placa superior se desplaza a una velocidad v1 y la placa inferior se desplaza en sentido contrario a una velocidad v sub 2, donde v sub 1 es mayor que v sub 2. ¿Qué me está pidiendo? Que represente gráficamente el sistema, indicando el perfil de velocidad y el esfuerzo de corte. En el inciso B me dice hallar el esfuerzo de corte que soporta cada placa. Y en el inciso C me dice hallar la distancia donde la velocidad local es 0. Entonces, nuevamente son 3 interrogantes. Voy a imaginarme que estas dos son las placas. Esta línea negra y esta otra línea negra. Me dan las velocidades de esas placas. Las dos placas son móviles. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es la característica? Que una placa se está moviendo hacia el lado derecho y la otra placa hacia el lado izquierdo. Y además me dice esto, ¿no? Que la velocidad 1 de una placa, yo estoy considerando la de la superior, es mayor a la placa a la velocidad de la placa B sub 2, ¿no? Entonces, esta es la mayor velocidad y esta es más pequeña. ¿Cómo va a ser el perfil? Datos adicionales que me da. La viscosidad del fluido, la distancia entre placas, que le denomina A, y las velocidades. Obviamente son datos. Todos estos son datos o información que me da el problema. Entonces, ¿cómo represento el perfil de velocidad? Tengo que recordar lo siguiente. Si esta placa se está moviendo, y acá he ubicado los ejes X y Z, si esta placa se está moviendo, ¿qué velocidad va a tener el fluido en este punto? Máximo. ¿Cuánto sería eso? O con qué le nombro, en otras palabras. Sería la velocidad máxima, pero ¿cómo le llamo? Tomen en cuenta esto. Velocidad 1. Velocidad 1, correcto. Acá va a ser ahora la velocidad 1, que va a ser mi velocidad máxima. Y acá tendría la velocidad 2, que va a ser mi velocidad máxima, pero con referencia a esta placa. Entonces, ¿cómo va a ser mi perfil de velocidad? Siempre recuerden esto, no son placas móviles. Va a haber algún punto donde la velocidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque son movimientos opuestos. Imagínense, he metido dentro de 2 placas, dos fluidos y tienen velocidades contrarias, opuestas. Entonces, en algún momento va a ser 0 la velocidad. Yo estoy diciendo que en este punto va a ser 0, que desconozco a qué distancia va a ser. No puedo decir ahora que va a ser a la mitad. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué la velocidad 0 no sería la mitad de las 2 placas? Porque uno tiene mayor velocidad. Correcto. Las velocidades B1 y B2 son diferentes. Entonces no puede estar ubicado al centro. Pero sí hay un punto donde la velocidad es nula. Y la velocidad máxima B1 acá y la velocidad máxima B2 acá. Ahora, ambas tienen la forma de una mitad de parábola, pero la de velocidad B sub 1, es mucho más elevada que la de la velocidad B sub 2. Por eso acá se nota un poco la diferencia, ¿no? Ese sería mi perfil de velocidad. ¿Cómo va a ser el esfuerzo de corte? Analizo de la misma manera. Si acá tenía mi velocidad máxima B1, acá el esfuerzo de corte va a ser 0. En esta otra pared lo mismo. Si es mi velocidad máxima, tau va a ser 0. ¿Qué va a pasar acá, en este punto?
donde la velocidad es 0, voy a obtener un tau 1 máximo y también máximo, ¿no? Este sería el perfil del esfuerzo de corte. Entonces, hemos respondido a la primera pregunta. Ya hemos hecho nuestro perfil de velocidad y de esfuerzo de corte. ¿Qué decía el inciso B? Hallar el esfuerzo de corte que soporta cada placa. Y al final ya lo hemos hecho acá, ¿no? Hemos dicho que es 0 y 0, pero acá lo tenemos más limpio, digamos. Si yo analizo el perfil del esfuerzo de corte, yo ya sé que en este punto y en este otro punto, el esfuerzo de corte va a ser nulo o 0, que es justamente el esfuerzo de corte que va a soportar cada placa. Estaría respondido el inciso B. El inciso C, hallar la distancia donde la velocidad local es 0. ¿Qué me dicen? O sea, me está pidiendo, quiero que averigüe a qué distancia está ubicado este punto. Entonces yo le estoy llamando X. Es mi incógnita, no la conozco. Conozco esta distancia de acá a acá. Le ha llamado el problema A. Si conozco si le estoy dando de nombre X a esta parte, esta otra parte va a ser obviamente la resta de esto menos X, esto, A menos X, ¿no? Entonces, voy a analizar y voy a utilizar una relación de proporcionalidad, nada más. Voy a decir lo siguiente. X es a B1, X es a B1, como A menos X es a B2. Esa relación de proporcionalidad utilizo. Vuelvo a repetir. X es a B1, a la velocidad 1, como A menos X es a la velocidad B sub 2. De esta ecuación, ¿cuál es mi incógnita? Necesito saber cuánto o a qué es igual X, que es lo que desconozco. Entonces voy haciendo operaciones. Paso primero, multiplico en cruz. X B2 igual a menos X por B1. Hago desaparecer los paréntesis. Acá he multiplicado en cruz. Acá hago desaparecer los paréntesis. Y acá agrupo todos los términos que tienen la incógnita, que es X, en el primer miembro y dejo el resto en el segundo miembro. De manera que X, esa distancia que quería conocer, es igual a la longitud entre las placas, por B1 sobre B sub 2 más B sub 1. Y está resuelto también este inciso. Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, sigamos con otro ejemplo. Hoy les dije que vamos a trabajar todo sobre sistemas de coordenadas, perfil de velocidad. Otro problema, me dice, para el flujo tangencial de un fluido incompresible en el espacio comprendido entre dos cilindros verticales coaxiales. ¿Qué quiere decir? Que comparten el centro, ¿no? Este es el centro, este es el primer cilindro y el segundo cilindro, el de afuera. Cuando el cilindro exterior gira con una velocidad angular omega sub 0, considerando efectos finales despreciables y estado estacionario. ¿Qué quiere decir estado estacionario? ¿Quién me hace recuerdo? No cambia con el tiempo las propiedades físicas. Perfecto, las propiedades no cambian con el tiempo. Entonces voy a considerar sistema estacionario. Ahora, ¿qué me pide? Me pide dibujar el perfil de velocidad local y además me pide, me dice lo siguiente, ¿cuáles son las condiciones límites para evaluar? Suponiendo que la velocidad local o lineal, en este caso, y esto ustedes lo han visto en cinemática, no sé qué se llama, angular, ¿no? La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Entonces, eso me lo vuelve a anotar acá, me define. Entonces, acompañado a este enunciado va el gráfico. Los dos cilindros coaxiales, el fluido está por acá. Y fíjense, esta flechita es importante. ¿Por qué razón? Porque me dice que el fluido se está moviendo así, de esta manera. ¿Ya? Otros datos adicionales que me dan son esta distancia que le llama KR y esta otra distancia que es solamente R. Entonces, con toda esa información voy a responder a las preguntas. Primero me pide hallar el perfil de velocidad local. ¿Qué hago entonces? ¿Qué tengo que primero recordar? Que son dos cilindros verticales, coaxiales. El interior es fijo.
el cilindro interior es fijo y el de afuera se está moviendo. Eso tiene que quedar claro, esto. El de afuera está girando, en otras palabras, y el de adentro está fijo o en reposo. ¿Cómo va a ser el perfil de velocidad? Acá la velocidad su phi que le llama el problema va a ser nula. Y acá la velocidad su phi, ¿cuánto va a ser? Máximo. Max. Máximo. Max. La velocidad en este punto va a ser máxima. En base a eso, entonces, yo elaboro mi perfil. Lo he hecho, esta gráfica lo he sacado del internet, pero yo el perfil de velocidad puedo hacerlo acá, podía haberlo hecho acá, podía haberlo hecho en cualquier lugar. El perfil va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque estoy considerando fluido estacionario, flujo laminar, entonces en cualquier lugar, vuelvo a repetir, voy a tener el mismo perfil. ¿Cómo va a ser ese perfil entonces? De esta manera, ¿no? De esta manera. Acá es 0 la velocidad y acá en este punto es max. Ya está dibujado mi perfil de velocidad. El inciso B, ¿qué me dice? ¿Cuáles son las condiciones límites para... no veo. Voy a retornar a las preguntas. ¿Cuáles son las condiciones límites para evaluar? Velocidad local igual a B sub phi omega por R. Entonces, volvemos acá. Ya vimos nuestro perfil de velocidad, ya lo hemos analizado. Y además también ya dijimos esto, ¿no? Que en este punto la velocidad va a ser 0 y acá la velocidad lineal va a estar en función de la velocidad angular omega sub 0 multiplicado por L. Entonces, ¿qué voy a decir? Mi velocidad es 0, mi velocidad lineal, cuando el radio es igual a KR. Es en este punto, ¿no? O lo que es lo mismo acá en este punto. Si mejor ahí ubicamos. En ese punto, ¿no? KR. Y mi velocidad va a ser igual a omega sub 0 por R. En otras palabras, esta es mi velocidad máxima cuando R es igual a R, es decir, cuando esté ubicado acá. Y está respondido, yo creo que tenía 2 incisos, sí, está respondido este problema. Su perfil de velocidad y las condiciones límite en cada pared. ¿Alguna consulta? Ya, sigamos con el otro ejemplo. Acá me dice, considerando el sistema de la figura, esta es la figura. Estos gráficos, si ustedes lo ven, no los he hecho. Ustedes si abren el libro de Beer, lo van a ver. Si se van al internet, lo van a ver. Son gráficos clásicos, ¿ya? Entonces, por eso lo he sacado del internet. Considerando el sistema de la figura, me dice la varilla y el cilindro. La varilla es el de adentro y el cilindro es el de afuera. Son coaxiales, nuevamente son coaxiales. El radio externo de la varilla es KR y el radio del cilindro es R. Dibuja el perfil de velocidad local y el esfuerzo de corte correspondiente en estado estacionario. Ya hemos dicho que estado estacionario se refiere a que las propiedades no cambian con el tiempo. Determine las condiciones límites para evaluar la velocidad. Pregunta similar al problema anterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Me está pidiendo el perfil de velocidad y las condiciones límites. Acá, ¿en qué sentido se está moviendo mi fluido? Me dice el problema, son coaxiales, el radio externo, no me dice nada. Yo voy a asumir que se está moviendo en este sentido, el fluido. Ese es mi fluido, se está moviendo en ese sentido. Entonces, por eso acá ubico mis ejes, ¿no? Perfil de velocidad y esfuerzo de corte entre una varilla y un cilindro coaxiales fijos. Si son fijos, ¿qué va a ocurrir? En las paredes, tanto del cilindro como de la varilla, ¿qué velocidad voy a tener? Nula, velocidad 0. Este perfil es el mismo de acá, es como el espejo. ¿Cómo va a ser el perfil del esfuerzo de corte? De forma similar, si yo tomo en cuenta estos extremos, acá voy a tener esfuerzo de corte máximo y esfuerzo de corte máximo. Pero en el perfil de velocidad voy a tener un punto donde la velocidad es máxima. En este o en este.
Sin embargo, acá, en este perfil de velocidad, no puedo asumir que mi velocidad máxima va a estar en medio de estas, a la mitad más bien, a la mitad de la distancia entre el cilindro y la, ¿qué le llama el de adentro? Y la varilla, entre el cilindro y la varilla. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? ¿Por qué no puedo asumir que la velocidad máxima está en el medio de la varilla y del cilindro? ¿Por qué no es igual? ¿Qué no es igual? ¿Son diferentes los materiales? No, no influye eso directamente. En las propiedades sí Porque influiría. A no ver, es plano. ¿por qué? Porque las superficies van a ser diferentes. Acá, esperen un ratito. Esta flecha, yo me equivoco. El fluido está yendo por acá. Por acá está yendo el fluido. Esto es lo correcto. Ya. Porque fíjense, esta área de contacto, si yo sacara el área de la varilla, obviamente va a ser más pequeño que el que saque el área del cilindro, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, por la diferencia de áreas, por ese motivo, la velocidad máxima no la voy a obtener a la mitad de la varilla y del cilindro, sino va a estar en una distancia que acá le denomina lambda R. También es otra información que me da. Lambda R, a esa distancia está. Es decir, la parábola que se forma es una parábola asimétrica. Es una parábola asimétrica. Y lo mismo pasa con el esfuerzo de corte, ¿no? Va a estar ubicado el tau cero, no en el medio, sino a la misma altura donde mi velocidad es max. Eso en cuanto al perfil de velocidad y esfuerzo de corte. Ahora, ¿dónde voy a tener mi velocidad máxima? Cuando R es igual a lambda R, este dato que me da. En otras palabras, yo voy a anotarlo acá arriba. No, es que es lo mismo, no es esto. Lambda R, esta distancia hasta acá. Cuando R es igual a lambda R, voy a obtener mi velocidad máxima. Y cuando la velocidad va a ser cero, voy a tener dos puntos donde la velocidad es cero. Cuando R es igual a R y también cuando es igual a este otro radio que le llamamos KR, ¿no? Este radio es KR y este otro radio es R. En estos dos puntos, en otras palabras. Estaría resuelto también este otro ejemplo. No sé si tengo más, no tengo más. ¿Qué dice? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ingeniera, si el fluido estuviera en la parte superior, ¿cambiaría algo? Si estuviese entrando de arriba hacia abajo, Sí. allá. Bien tu pregunta. A ver, ¿qué cambiaría? No va a cambiar mucho, pero a ver, quisiera que me contesten, no solamente la que me ha preguntado, todos. Si el fluido estuviese en este sentido, ¿qué pasaría con el perfil de velocidad y el esfuerzo de corte? Sería todo al revés. Correcto, todo al revés. Lo mismo, pero todo al revés, nada más. ¿Ya? Solamente eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, jóvenes, Ingeniero, yo tengo una duda o consulta sobre el ejercicio 2, sobre Bien. esa similitud que hicimos. ¿Cuál? ¿Esta? El ejercicio, no, el anterior. El anterior. ¿Este? Ahí, Ya, justo ahí donde hicimos por similitud el análisis de igualación de X sobre velocidad. ya. Esa relación, para mí tengo entendido, no sé si es por un tema de la viscosidad, más o menos uniendo, por ejemplo, hablando de geometría o análisis, Ya, relacionando triángulos, ¿no? O sea, como catetos, relación de catetos o pendientes. correcto, O sea, quería sí. ver cuál es el motivo de esa igualación. Ah, ya. O, Esta relación de proporcionalidad se cumple siempre y cuando yo tenga, en este caso, mis fluidos cumplen con la ley de Newton. ¿Y la ley de Newton a qué se ajusta? Se ajusta a una línea recta. Por esa razón puedo utilizar esta relación de proporcionalidad. Ese es el motivo más significativo, digamos. esa es la explicación que estaba más o menos pensando. Como el ¿Ya? ejercicio mencionaba un fluido newtoniano, que es Correcto. únicamente un fluido que circula, es
que es válida esta igualación, ¿no? Pero ya si fuesen dos diferentes fluidos, uno en otro sentido, ya no podríamos ocupar esta ecuación, ¿no? Porque las viscosidades serían diferentes. Claro, claro que sí. Acá me habla del mismo fluido, Ujú, ¿no es cierto? ujú, El mismo fluido, pero está moviéndose en sentido contrario. ¿Algo más? Listo, jóvenes. Entonces dejaré de grabar, lo voy a subir esto a la plataforma.